¿Qué tal, estudiante? En esta ocasión vamos a calcular las derivadas de algunas funciones empleando regla de la cadena. Si la función f es diferenciable en u igual a g de x y la función g es diferenciable en x, entonces la composición y igual a f compuesta de g de x es igual a f de g de x diferenciable en x, y la derivada con respecto a x de f de g de x es igual a f' de x por g' de x, o sea, la derivada de f de g de x por la derivada de g de x. En su forma equivalente, la derivada de la función y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, f de x es igual a 2x menos 3 al cuadrado. Aquí les estoy colocando la fórmula. Cada vez que tenemos que calcular la derivada de una función elevada a un exponente y esta función es compuesta, tenemos que poner el exponente, multiplicar por la función restada de una unidad en el exponente, por la derivada de lo que es la pura base, la función de u con respecto a x. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Este 2, que es el exponente, lo vamos a colocar multiplicando a la función. Y la función es 2x menos 3. Hay que restar una unidad. Si 2 le resto 1, nos queda 1. Y luego vamos a multiplicar por la derivada de lo que está en el paréntesis, que es 2x menos 3. Aquí lo dejamos indicado. Y entonces coloco el 2 y colocamos el siguiente factor, que es 2x menos 3. Y calculamos esta derivada. La derivada de 2x menos 3 solamente es 2. 2 por la derivada de función de identidad, que es 1. La derivada de una constante, que es 0. Y aquí aplicamos propiedad distributiva. Bueno, primero multipliqué las dos constantes, 2 por 2 son 4, y dejo indicado el siguiente, el producto dejo indicado solamente el producto. Y aquí multiplicamos, 4 por 2 son 8, aquí hay un error, serían 8x, y después 4 por menos 3 serían 12. Entonces nuestra función derivada, vean cómo aquí ya está indicando que ya es función derivada, es igual a 8x menos 12. 8x menos 12. Ok, seguimos con un ejercicio número 2. Si nuestra función es f de x igual a x cuadrada más 8 al cubo, esta es una función compuesta, o sea, ustedes se fijan, es un polinomio elevado a una tercera potencia. Siguiendo la fórmula, dice, tienes que poner el exponente. Aquí está el 3, que es el que baja a nivel de base. Voy a dejar la potencia, pero disminuida una unidad en su exponente. Entonces nos va a quedar x cuadrada más 8, a 3 le restas 1 y te queda al cuadrado. Y luego vas a derivar la base, como lo está indicando aquí nuestra fórmula. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x, porque la derivada de la constante es 0. Y entonces aquí abajo ya no se alcanza a ver bien, pero vamos a multiplicar este 3 por 2, serían 6x, que multiplica a x cuadrada más 8. Y todo está elevado al cuadrado. Ese es el resultado de la segunda función. Vamos con un ejercicio más. Dice, si nuestra función es f de x igual a 5x al cubo más 2x elevado a la cuarta potencia, aquí del lado derecho tenemos la fórmula. Baja el 4 a nivel de base a multiplicar a toda la función, pero disminuida en una unidad. El 4 menos una unidad nos queda a la tercera potencia. Y luego derivamos lo que está en el paréntesis. Aquí está indicado. Entonces nos queda 5 por 3, 15. Disminuye una unidad en el exponente, x cuadrado. La derivada de 2x es 2. Y aplicando propiedad distributiva vamos a multiplicar. 4 por 15, 60. X cuadrada. 4 por 2, 8. Y este último paréntesis, o el factor, o la potencia, la coloco al último.
y ya queda nuestra función derivada. Indicación de derivada con esta comillita que está acá arriba, f' de x. Vamos con el ejercicio número 4. F de x igual a 1 más 2x menos 3x al cubo y todo elevado a la 18. Así que vamos a utilizar nuestra fórmula. Baja el 18 a nivel de base para multiplicar a todo el polinomio, pero nada más hay que restar una unidad. 18 menos una unidad nos queda 17. Y dejo indicada la derivada de lo que es la base. O sea, 1 más 2x menos 3x al cubo. Entonces, esta derivada, la derivada de una constante es 0, la derivada de 2x es 2, que aquí lo coloco, y la derivada de menos 3x cúbica me queda menos 9. 3 por menos 3 son menos 9, x y resto una unidad. Y voy a multiplicar aplicando propiedad distributiva. 18 por 2 son 36, 18 por 9 menos 162, x, y ya nada más coloco al final el último factor. Vamos con un ejercicio más. La función es f de x igual a x cuarta menos x cuadrada a la quinta. Bajamos el exponente a nivel de base, dejamos la función restada de una unidad en el exponente, 5 menos 1 son 4, y dejo indicada la derivada para el valor de u. Este es u, este es n. Entonces queda el exponente, queda u con una unidad menos en su exponente por la derivada de u. La derivada de x cuarta es 4x cúbica menos la derivada de x cuadrada es 2x. Multiplicando, aplicando propiedad distributiva. 5 por 4, 20, x cúbica, menos por más a menos, 5 por 2, 10x. Y dejo al último x cuarta menos x cuadrada a la cuarta. Seguimos con la función número 6. Aquí tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de 6x. No tenemos ninguna fórmula que nos derive una raíz. Así que lo que vamos a hacer es, aplicando la propiedad de los radicales, expresar esta función en su forma de potencia. Es equivalente a colocar 6x elevado a la 1 medio. Y con esto vamos a derivar. Vean cómo tengo la indicación de derivada. Baja el exponente a nivel de base, entonces va a multiplicar. Es 1 medio de 6x. Vamos a restar una unidad. Tienen 1 medio y hay que restarle una unidad, o sea, 2 medios. Cuando nosotros tenemos los mismos denominadores, podemos operar los numeradores. Restamos y colocamos el signo del más grande y por eso nos queda menos 1 medio. Este es el exponente que vamos a colocar aquí. Y dejo indicada la derivada de u, que es esto que nosotros tenemos aquí. Y entonces 1 medio por 6x a la menos 1 medio, y la derivada de 6x es solamente 6. Ahora vamos a multiplicar el 6 por 1 medio. Aquí lo dejo indicado y al final coloco el 6x elevado a la menos 1 medio. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. 6 por 1 son 6. Aquí el paréntesis tendría tal vez que estar más grande. 6 por 1 son 6, 2 por 1 son 2 y 6 medios es igual a 3. Por 6x a la 1 medio, negativo. Al ser negativo hay que bajarlo para convertirlo en positivo. Y entonces me va a quedar el 3 en el numerador y pasa toda esta potencia para hacerse para que tenga un exponente positivo, y entonces ya pasando para abajo me queda 6x, o sea 3 entre 6x, y como ya está a la 1 medio, entonces lo pasamos como una raíz cuadrada. Siguiendo con el ejercicio número 7, observamos que la función es f de x igual a 8 menos x a la 3 medios, menos x a la 2 tercios y elevado todo a la 3 medios. Vamos a utilizar nuestra fórmula, ahora la puse acá abajo. U es lo que está en el paréntesis, 8 menos x a la 2 tercios. Y n es el exponente 3 medios. Dice la fórmula, vas a colocar el exponente. Por eso coloco 3 medios. Después vas a poner u, ya coloqué u, que es 8 menos x a la 2 tercios. Y después le vas a restar una unidad en tu exponente. Como nosotros tenemos 3 medios y le resto 2 medios, me queda 1 medio.
y luego dejo indicada la última derivada, que es la de u. Y entonces la derivada del 8, que es una constante, es 0. La derivada de menos x a la 2/3 es el signo que está multiplicando al exponente que baja como coeficiente, o sea, 2/3. Dejas la función, pero le vas a restar una unidad. 2/3, aquí lo pongo, 2/3. Y réstale 3/3, te queda menos 1/3. Y aquí lo pongo, menos 3/3 para que sea la unidad, y entonces me queda menos 1/3. Déjenme borrarlo para que no se vayan a confundir. Vayan a pensar que es el exponente o algo así. Entonces, ya me quedó 1/3. Aquí ya está toda la derivada. Ahora vamos a multiplicar este término por este, más por menos da menos, aquí está. 3 por 2 son 6, entre 3 por 2 son 6, o sea, es 1, que es este 1 que nosotros tenemos aquí. Y luego ya coloco al último el factor, que está elevado a la 1/2. En este caso de aquí, el x a la menos 1/3 lo voy a colocar en el denominador, porque como el exponente es negativo, lo pasé para abajo. Al pasarse para abajo, pues ya se hace positivo. Y vean cómo está indicada la derivada de la función. Ejercicio número 8. Ejercicio que dice f de x es igual a x más 1 entre x menos 1 al cuadrado. Vamos a identificar aquí. Aquí tenemos que utilizar la fórmula de división, porque lo que estamos viendo es una división. Y cuando ustedes tienen que hacer la derivada de una división, vamos a colocar aquí la fórmula con respecto de x. Ok, es el valor de u sobre v. Ok, aquí se los pongo. Ay, perdonen la letra, pero es un poco complicado escribir así. Es el valor de la función v por la derivada de u. Aquí les pongo por u'. Menos la función u, ok, por la derivada de v. Aquí les pongo v'. Y luego todo se divide entre b al cuadrado. Entonces vamos a seguir esta fórmula, y cuando nos indiquen estas dos derivadas, tanto la de u como la de v, vemos qué fórmula vamos a utilizar. El valor de v es la función de abajo. Entonces me dice, vas a colocar v, coloqué x menos 1. Y vas a multiplicar por la derivada de u. Y la derivada de u aquí te la dejé indicada, por la derivada de x más 1. Menos, así dice la fórmula, vas a colocar u. Y el valor de u es x más 1. Y lo vas a multiplicar por la derivada de v. Y aquí la dejo indicada. La derivada de x menos 1 al cuadrado sobre de dx. Entre el valor de v cuadrado. Como está elevado al cuadrado y una potencia elevada a otra potencia, multiplica los exponentes, por eso les queda 4. Este primer paréntesis lo bajo igual y empiezo a derivar lo que tengo indicado. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es una constante. Lo demás lo voy pasando igual y empiezo a hacer esta derivada. Aquí hay que aplicar regla de la cadena porque esta es una función compuesta. Entonces, bajo el exponente a nivel de base, que es 2, coloco el valor de u, aquí está, x menos 1, y ya le resté una unidad. Y luego derivo u, la derivada de x menos 1 es 1, porque la derivada de esta constante es 0. Hasta aquí ya calculamos las derivadas. Ahora, lo que vas a hacer aquí es una factorización. En el denominador tenemos x menos 1 a la cuarta. Ese va a ser nuestro factor común. X menos 1, incluso te lo voy a remarcar para que veas cuál es nuestro factor común. Resaltador. Este es nuestro factor común, que está en los dos términos del numerador, x menos 1 y x menos 1. Este factor común lo vamos a pasar hasta el principio. Aquí lo coloqué, x menos 1. Como en el primer término tenemos dos factores, entonces lo voy a separar. Aquí está x menos 1 y x menos 1, porque lo estoy agarrando como factor común. En el segundo término estoy agarrando como factor común x menos 1. Quiere decir que entonces nada más nos va a quedar este paréntesis, que es x más 1, por 2 y por 1. 2 por 1 son 2, el que tengo aquí.
y x más 1 es el otro paréntesis que está aquí. Los dos que están en amarillo están señalados al principio como factor común. Lo voy a volver a señalar para que vean ustedes cómo está representándose ahí. Y está hecha nuestra factorización. Usamos factor común. Quiere decir entonces que si ustedes aplican propiedad distributiva multiplicando este término, este factor por este factor, les queda x cuadrada. Este factor por el 2 por el x más 1, pues nos quedarán todos los términos que tenemos en este segundo término del numerador. En este momento podemos cancelar este factor con uno de los de abajo para simplificar nuestra expresión. Si se cancela uno, solamente tenemos x menos 1. Y en el numerador tenemos x más 1 menos 2 por x más 1. Y entonces ahora sí voy a hacer la multiplicación. Más por menos da menos, 2x. Menos por más da menos, menos por más da menos, 2 por 1 son 2. Y entonces podemos reducir términos semejantes. Este x con este menos 2x, no, nos queda menos x. Menos 1 y menos 2 nos queda menos 3. Y queda nuestra función. Si ustedes se fijan, nada más estamos aplicando la derivada en donde haya una función compuesta y vamos a factorizar con factor común para simplificar un poco nuestra expresión. Y por último, ejercicio número 9. Aquí está la fórmula, pero tengo que poner también la fórmula de división y entonces coloco aquí. Si vas a hacer una derivada, la derivada de tu función y tu función es un cociente, entonces numerador vamos a tener u, denominador vamos a tener v. Y dice nuestra fórmula para derivar. Ok. El valor de la función v por la derivada de u menos la función u por la derivada de v. Ok, sobre el cuadrado de v. Y entonces ahora sí seguimos esta fórmula. Porque aquí tenemos un cociente, entonces tenemos que utilizar esta fórmula para derivar. Dice, vas a colocar la función de abajo. Y la función de abajo es x cuadrada más 2x más 1 al cubo. Y luego vas a multiplicar por la derivada de la función de arriba. Y aquí la dejo indicada. La derivada de x cuadrada más 3x. Dice la fórmula menos, aquí está menos. Tienes que colocar u. Y el valor de u es x cuadrada más 3x. Y luego vas a dejar indicada la derivada de v. Aquí está. Y la dejé indicada porque hay que derivar con regla de la cadena. En el denominador hay que poner el valor de v elevado al cuadrado. Y por eso le coloco x sexta. Ahora vamos a hacer la derivada de esta función y también de esta otra función. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 3x es 3. Y así, entonces, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 3x es 3. Calculamos la derivada de esta función que está acá indicada. Como es una función compuesta, entonces vamos a utilizar regla de la cadena. El valor de u es lo que está en el paréntesis, que es x cuadrada más 2x más 1. El valor del exponente es n. Y entonces voy a dejar primero el exponente, que es 3, y después dejo u, aquí está x cuadrada más 2x, pero restada una unidad en el exponente. Como era al cubo, ahora queda al cuadrado. Y luego esta que estoy dejando indicado es la derivada de u. La dejé indicada y todo lo demás lo transcribí igual. Nada más llego a derivar aquí. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2, la derivada de una constante es 0. Y todo está dividido entre x cuadrada más 2x más 1 a la sexta. Cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, se multiplican los exponentes, por eso nos quedó a la sexta. Todo lo demás que está abajo ya nada más es simplificar y reducir la expresión, pues. Agarramos el factor común, se los voy a señalar acá. Nuestro factor común es x cuadrada más 2x más 1 al cuadrado. Este es nuestro factor común. Y este es el que yo voy a colocar aquí. X cuadrada más 2x más 1 al cuadrado. En el primer término de aquí hacia acá tenemos el mismo factor, pero elevado a la tercera potencia. El mismo término, pero elevado a la tercera potencia. Entonces yo agarro 2 porque es el común.
Si factorizamos, entonces nos queda x cuadrada más 2x más 1 al cuadrado por x cuadrada más 2x más 1, porque tenemos aquí la expresión al cubo, multiplicado por 2x más 1. Como todo lo jalé para usarlo como factor común, solamente nos quedan los tres términos, que es x cuadrada más 3x, aquí está, que es este 3 que está aquí, y el último factor que está acá. No sé, el orden de los factores no altera el producto, entonces lo pueden poner en el orden que ustedes quieran. Y en este momento ya podemos reducir este factor, que se va a cancelar con 2 de aquí, y solamente nos van a quedar 4. Y todo lo que está en el corchete, o sea, x cuadrada más 2x más 1 por 2x más 3, 3 por x cuadrada más 3x y 2x más 2. Entonces ahora sí vamos a hacer la multiplicación. Más por más da más, 2x al... Bueno, aquí ya nada más quité el corchete. 2x al cubo. Después, ok, más por más da más, 3x al cuadrado. Ahora voy a cambiar mi color. Ahora más por más da más, 2 por 2, 4x cuadrada. Más por más da más, 2 por 3, 6x. Ahora vamos a hacer la multiplicación en la segunda parte del producto indicado, del término, del numerador. Y multiplico. Bueno, menos por más da menos. 3x cuadrada por 2 son 6x cúbica, que es este término de aquí. Después, menos 3x cuadrada por 2, 6x cuadrada, que es este término de aquí. Acuérdense que está precedido por el negativo. Ahora, déjenme cambiamos nuestro color. Y multiplico. Ok, déjenme enviar mi cursor. Ok. Ahora sí. 3 por 3 serían menos 9x por 2, menos 18x cuadrada. Menos por más da menos. 3 por 3, 9 por 2, 18x. En el denominador tenemos x cuarta. 2 es x cuadrada más 2x más 1 a la cuarta. Y en este momento vamos a poder hacer la reducción de los términos que son semejantes. Voy a quitar estas marquitas para que podamos hacer el señalamiento que requerimos. Ok, y entonces empezamos con las potencias mayores, es este cubo, con este otro cubo, y nos queda menos 4x cúbica, menos 4x cúbica. Después voy por los cuadrados. ¿Ok? Y entonces es 3x cuadrada más 4x cuadrada menos 6x cuadrada menos 18x cuadrada y nos quedan menos 17x cuadrada. Seguimos con los términos lineales. Ok. Y nos queda 6, 2 y menos 18. En total serían menos 10x. Ok. Y por último, pues ya los términos, el término independiente que solamente es 3. Y entonces todo está dividido entre ese binomio elevado a la cuarta potencia, que es x cuadrada más 2x más 1. X al cuadrado más 2x más 1. Y eso sería todo. Gracias.